¿Alguna vez te has sentido confundido al leer las palabras de Jesús? ¿Te ha pasado que lees una parábola y no entiendes exactamente qué quiso decir? ¿Te has preguntado por qué, si Jesús era el Hijo de Dios, hablaba en historias y no de forma directa? Jesús tenía el poder de hablar claro, de forma contundente, precisa. Pero en lugar de eso, usaba parábolas, cuentos, comparaciones, historias sencillas, con significados ocultos. Y eso desconcertó a muchos. Incluso sus propios discípulos se acercaron a preguntarle: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué no simplemente decirles lo que quieres decir? Lo que muchos no sabían es que esas parábolas no eran un adorno literario. Eran una herramienta celestial. Un lenguaje secreto que revelaba las intenciones del corazón humano. Jesús hablaba en parábolas no porque no pudiera hablar claro, sino porque quería que el que realmente tuviera hambre de verdad viniera a buscarla. Las parábolas son como cofres cerrados. La clave no está en la superficie. La clave está en el deseo de abrirlos. Cuando Jesús hablaba, muchos oían, pero pocos escuchaban de verdad. Y en esa diferencia estaba el filtro del reino. Este mensaje de hoy no solo es una enseñanza bíblica, es un espejo para tu fe, porque la forma en que Dios habló en el pasado es muy parecida a cómo sigue hablándote hoy. Si estás pasando por una temporada donde sientes que Dios habla, pero no lo entiendes, si sus palabras parecen parábolas, si su voluntad te parece velada, este video es para ti, porque hoy vamos a descubrir por qué Jesús eligió hablar así. ¿Qué significa eso para ti? ¿Y cómo puedes aprender a escuchar más allá de las palabras? Antes de comenzar, te invito a que le des me gusta a este video. Te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Y lo compartas con alguien que esté en búsqueda. Con alguien que necesita una palabra del cielo. Porque como dijo Jesús, el que tenga oídos, que oiga. Jesús no era un predicador cualquiera. No usaba discursos grandilocuentes. No buscaba fama, ni aplausos, ni convencer con argumentos humanos. Él hablaba, con autoridad, pero también con misterio. Y ese misterio no era confusión. Era una puerta. Una invitación a entrar más profundo. Mateo 13, 10-11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué? ¿Por qué unos sí, y otros no? Jesús no discriminaba. No ocultaba por capricho. Pero conocía el corazón. Sabía que no todos buscaban verdad. Muchos solo buscaban espectáculo. Otros, un milagro. Y otros, una razón para acusarlo. Las parábolas eran un velo. No para cerrar el camino, sino para probar la intención del corazón. ¿Vendrías a preguntarle? ¿Te quedarías para entender más? ¿Te atreverías a buscar el verdadero significado? Proverbios 25, 2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Jesús hablaba a multitudes, pero no a todas les explicaba. Solo a los que se quedaban cerca. Solo a los que preguntaban. Solo a los que decían: Maestro, ¿qué querías decir con eso? Y es ahí donde el misterio se convertía en revelación. La parábola era una semilla. El corazón, la tierra. Y la intención, la lluvia que la haría germinar. Jesús nunca forzaba a nadie a entender. Pero tampoco escondía su verdad. Lucas 8:10. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. No porque Dios quiera excluir, sino porque Él no entrega tesoros a quien no los valora. Dios sigue hablando en parábolas hoy. A través de procesos, de símbolos, de pruebas, de silencios. Y muchos dicen: no entiendo lo que Dios quiere decirme. Pero pocos se detienen a orar: Señor, ¿qué me estás enseñando con esto? Las parábolas eran un acto de amor. Porque quien escarba una historia, termina encontrándose con su propia alma. Y quien busca el mensaje, encuentra al mensajero. ¿Y tú, te detienes a buscar el mensaje detrás de lo que Dios te dice? ¿O solo escuchas, y pasas de largo? Jesús vino del cielo. Él conocía los misterios eternos, los secretos divinos. Pero el mundo vivía entre el polvo.
y no estaba preparado para comprender lo invisible. Entonces, ¿cómo puede un Dios eterno hablar con una humanidad limitada? Con compasión. Jesús tomó lo más cotidiano, para revelar lo más sagrado. Usó cosas simples. Una semilla, una oveja, una lámpara, un campo, una red. ¿Por qué? Porque si hablaba de lo celestial, sin conexión con lo humano, nadie lo entendería. Libro abierto Juan 3:12. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Las parábolas eran puentes. Puentes entre dos mundos. El eterno, y el temporal. El divino, y el humano. Y eso es precisamente lo que Jesús vino a hacer. A unir lo imposible. A tomar lo eterno, y colocarlo en manos humanas. Cada historia tenía un código. Pero no un código para ocultar, sino para conectar. Libro abierto Mateo 13, 31-32. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre sembró en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando crece, es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol. De modo que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¡Qué poderosa imagen! Dios diciendo: aunque mi reino parece pequeño, lo que siembro en ti tiene destino de grandeza. Jesús no enseñaba teoría. Él plantaba verdades en el corazón. Como un agricultor paciente. Sabía que algunos no entenderían en el momento. Pero más adelante, esa semilla brotaría. Las parábolas tienen eso. No te empujan. Te invitan. No te gritan. Te susurran. Y esperan a ver si escuchas. Jesús no quería solo informar. Quería transformar. Y toda transformación comienza en lo profundo. Libro abierto Isaías 55, 10-11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Jesús hablaba en parábolas, porque quería que su palabra hiciera eco en el alma, que resonara, que germinara, que confrontara suavemente, hasta que se abriera el corazón. ¿Lo ves? No era un método confuso. Era una estrategia de amor. Una pedagogía celestial. Pausa emocional. Y todavía hoy, Dios sigue usando parábolas. A veces, en las personas que pone en tu camino. En situaciones que parecen sin sentido. En momentos que parecen simples, pero cargados de significado. La vida misma se ha convertido en una parábola. ¿Estás escuchando? Jesús hablaba. Y la multitud escuchaba. Pero no todos comprendían. No porque el mensaje fuera imposible, sino porque no todos estaban dispuestos a buscar el significado. Mateo 13:13. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Esto puede parecer duro. ¿Acaso Jesús no quería que todos lo entendieran? Sí. Pero entendía que la fe no se impone. Se revela a quienes la buscan con sinceridad. Las parábolas eran más que una forma de enseñar. Eran una prueba de fe. Un espejo. Quien solo buscaba emoción, se iba con una historia sin sentido. Quien tenía sed de verdad, se quedaba, preguntaba. Y entonces recibía la revelación. Marcos 4:34. Y sin parábolas no les hablaba. Aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Notas la diferencia? A las multitudes, historias. A los discípulos, explicaciones. ¿Por qué? Porque los discípulos se quedaban después del aplauso. Se acercaban cuando todos se iban. No querían solo una historia bonita. Querían al Maestro. Jesús no enseñaba solo con palabras. Enseñaba a través del deseo. Si lo deseabas, lo seguirías. Y si lo seguías, Él te revelaría el reino. ¿Y hoy? ¿Ha cambiado algo? No. Dios sigue hablando. Pero no a través de mensajes forzados, sino a través de situaciones, procesos, personas. Y sí, también a través del silencio. Muchos dicen, no entiendo lo que Dios está haciendo en mi vida. Pero no se acercan a preguntarle, Señor, ¿qué me estás queriendo decir con esto? Cada parábola de Jesús exigía una decisión. Ignorar o buscar. Alejarse o quedarse a los pies del Maestro. Y esa misma decisión, te la presenta hoy. Jeremías 29 horas y 13 minutos. Y me buscaréis y me hallaréis.
porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No es que Dios no hable claro. Es que quiere que lo busques con el corazón. Quiere que tu alma despierte, no solo tu oído. ¿Estás escuchando con el alma? ¿O solo con los oídos? Porque si decides quedarte, si decides acercarte como los discípulos, Él también te explicará todo. Jesús no hablaba para impresionar. No hablaba para confundir. Hablaba para invitarte a buscar. Cada parábola suya es una puerta. No todas están abiertas de inmediato. Pero todas pueden abrirse si tocas con fe. Mateo 7:7. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Hoy, muchos quieren respuestas rápidas. Pero el reino de Dios no se revela a la prisa. Se revela a la perseverancia. Jesús hablaba en parábolas. Porque así probaba quien tenía hambre verdadera. Quien estaba dispuesto a quedarse. A hacer preguntas. A mirar más allá de la superficie. Y tú, que estás aquí. Tú también has sido llamado a escuchar con el alma. No solo a oír. A entender. A escarbar. A descubrir. Salmo 119, 18. Abre mis ojos. Y miraré las maravillas de tu ley. Haz de esa oración tu clamor. Pídele al Espíritu Santo que te revele lo que está escondido. No porque Dios quiera ocultarlo, sino porque quiere que lo valores. Hoy, te invito a quedarte como los discípulos. A acercarte al Maestro. Y decirle: Señor, enséñame. Quiero conocerte. Quiero entenderte. Aunque hables en parábolas. Yo quiero quedarme a tu lado hasta que me hables al corazón. Si este mensaje te habló, dale me gusta al video para que llegue a más personas. Déjanos tu comentario. ¿Qué parábola de Jesús ha tocado tu vida? Y no olvides suscribirte a Pruebas de Fe. Porque cada semana compartimos mensajes que transforman el alma. Comparte este video con alguien que esté pasando por un silencio divino. Tal vez lo que vive no es confusión. Es una parábola. Y necesita entender que Dios sigue hablando, aunque parezca en código. Nos vemos en el próximo episodio, donde cada historia bíblica se convierte en una prueba. Y cada prueba, en un acto de fe.